Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 1347, se propone modificar el artículo 5 de la ley 27.683, ley de elecciones regionales, para optimizar la legitimidad democrática de origen de los gobernadores y los vicegobernadores regionales electos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución que ha sido leído. Al respecto, los congresistas Glave, Quintanilla, Chacón, Violeta, López, Lescano, Ansieta y Ceballos Salinas han presentado un dictamen en minoría. Tiene la palabra la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. En esta oportunidad venimos a presentar al Pleno del Congreso el dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución y Reglamento, mediante el cual se propone elevar a más del 40% el porcentaje mínimo de votos válidos que se exigen para que una organización política gane en una primera elección o primera vuelta, si se prefiere el término, los cargos de gobernador y vicegobernador regional. La finalidad inmediata que persigue la norma aprobada por la Comisión es elevar la legitimidad democrática directa de origen de los gobernadores regionales, ello debido a que desde que se encuentra vigente la exigencia del 30% en los procesos electorales del 2010 y 2014, se ha podido apreciar que un considerable número de circunscripciones regionales va a una segunda vuelta y que los que ganaban en primera pasaban con las justas el mínimo exigido. Este dato requiere ser complementado con el hecho de que en pocas circunscripciones regionales, como se encuentra consignado en el dictamen, el gobernador regional cuenta con mayoría en el Consejo, es decir, la organización política que gana la elección de gobernador y vicegobernador no gana la mayoría de consejerías regionales. Ahora bien, queda claro, presidente, que no es suficiente la legitimidad democrática de origen para garantizar la gobernabilidad y estabilidad en una determinada circunscripción o gobierno regional. Es necesario también adoptar otros mecanismos que permitan asegurar y mantener un alto grado de legitimidad democrática en el ejercicio del cargo, que es lo que otorga finalmente legitimidad y respaldo a las decisiones que adopte un gobernador. En la comisión hay diversas iniciativas que serán debatidas a futuro como parte de la reforma electoral. Sin embargo, no podemos desconocer que es más grave la inacción y la búsqueda de perfección que la mejora continua y progresiva y la acción. De ahí que las demandas por la optimización de la legitimidad democrática de ejercicio no pueden conducirnos a no adoptar medida alguna para promover y optimizar la legitimidad democrática de origen de los gobernantes regionales. Además, presidente, debemos resaltar, como también se indicó en la comisión, que el incremento del porcentaje mínimo de votos válidos para ganar una elección genera incentivos para la celebración de alianzas electorales desde un primer momento. Estimado presidente, le pido a usted someta a debate el dictamen. Teniendo en cuenta que existe un dictamen en minoría, quiero saber quién va a hacer uso de la palabra en representación del grupo minoritario. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. Sí, este debate recientemente ha sido discutido y aprobado, obviamente, con una votación en minoría de parte de 3 parlamentarios. Primero, presidente, nos llama a sorpresa este tipo de proyectos de ley, porque en principio cuando se aprueba una norma, previamente debe estar sostenida en una limitación, en una circunstancia de hecho. Y la pregunta sería, ¿cuál es esta cuestión fáctica de hecho que motiva que se alcancen este tipo de propuestas de ley? Lo segundo, presidente, si entramos al terreno de las estadísticas, en el año 2010, 10 agrupaciones entraron a una segunda ronda. En el año 2014, 14 agrupaciones entraron a una segunda ronda. Presidente, el espíritu de esta norma es incrementar la valla electoral de 30 a 40%. Si esto se hubiera aplicado en el 2014, serían 21 agrupaciones las que tendrían que necesariamente entrar a una segunda vuelta electoral. Y aquí hay un impacto preocupante, presidente. El impacto es de orden económico. Se han cuantificado los montos y ingresar a una segunda rueda electoral por parte de 21 agrupaciones significaría un costo adicional de cerca de 183 millones de nuevos soles. Esto es sumamente peligroso, presidente, y que aparentemente no ha sido tomado tanto en el proyecto de ley como en el dictamen. En segundo lugar, presidente, se habla de legitimidad, que tendrían los gobiernos regionales mayor legitimidad. Y el tema resulta sumamente pertinente, presidente, porque sucede precisamente que en el escenario de una segunda vuelta
obviamente se cosechan, con el perdón de la expresión, alianzas electorales. Y el hecho de obtener un 30, un 40 o un 50% no significa que se cuenta con la venia de las demás agrupaciones. Es una cuestión de orden circunstancial, de momento. Una vez acontecidas las elecciones, puede motivar algún tipo de desconcierto, es decir, que cada fuerza política que circunstancialmente se ha agrupado para obtener el éxito, de una u otra manera puede convertirse en una debilidad. Pero más allá de ello, presidente, acá hay un tema de fondo que intentamos leerla en el espíritu de este proyecto de ley. Hay graves síntomas. Continúe con eso. Es cierto que hay graves síntomas de corrupción en los gobiernos regionales. Es cierto que hay desgobierno. Es cierto que no hay capacidad de gestión. Es cierto que no se impulsan proyectos estratégicos de desarrollo. Y también es cierto que hay una grave contradicción con los electores. Pero esto no pasa por elevar la valla electoral. Pasa por elegir mejor. Y esto cuenta, y eso lo dijo en su momento el congresista Gilbert Violeta, de definir de mejor manera requisitos e impedimentos para ser gobernador regional, lo que lamentablemente no está siendo recogido en el texto original, ni mucho menos en el presente dictamen. Otro aspecto, presidente, y que también es un mal que venimos arrastrando de distintos procesos electorales, es que los cambios reiterados que ha habido en el esquema electoral regional han motivado a una clara desaveniencia. Las elecciones para los consejeros regionales se eligen a instancia de las provincias. ¿Y esto qué está motivando? Que necesariamente el que salga elegido gobernador no tenga una mayoría de representantes ante el Consejo Regional. Ahora, con la circunstancia de poder incrementar de un 30% a un 40% la valla electoral para ser elegido gobernador regional, puede agravar esta especie de desconcierto entre el Consejo Regional y lo que es el gobernador regional. La pregunta, presidente, que la manifesté inicialmente y quiero cerrar con ella: ¿cuánto ayuda al fortalecimiento democrático este tipo de proyectos de leyes? ¿Cuánto ayuda este proyecto de ley a una mejor gestión? Pero lo más importante, y es el tema de fondo, ¿cuánto ayuda a la legitimidad en la representatividad de la cual debe de gozar un gobernador regional? En absoluto, presidente. Este dictamen ha sido evaluado detenidamente en nuestra bancada. A efecto de ello, hemos presentado un dictamen en minoría. Manifestamos nuestro desacuerdo y rechazo con este tipo de propuestas. Es todo, presidente. Gracias. Se inicia el debate. Tiene la palabra el congresista Tapia Bernal como autor del proyecto. Gracias, presidente. Este proyecto de ley, presidente, de mi autoría, el 1347, es bien simple. Modificar el artículo 5º de la ley 27683, ley de elecciones regionales. Es decir, que aumentar el porcentaje mínimo de votos válidos de 30 a 40% para ser elegido tanto gobernador como vicegobernador regional. Este proyecto, presidente, acabo de escuchar también argumentos como que va a costar 183 millones más. Sin embargo, ¿en qué han terminado los gobiernos regionales ahora? Tenemos cerca de 20 gobernadores regionales denunciados. En un momento 10 de ellos estuvimos en la cárcel, ¿no? Y se está generando procesos también de vacancia, falta de gestión y falta, digamos, de contacto con sus electores. Y por ende, pues, presidente, su gestión está muy venida a menos. Y todo ello, presidente, ¿por qué? Porque este proyecto, ¿a dónde lleva, presidente? A tener la representación ideal, la legitimidad democrática y, por ende, presidente, construir consensos. El efecto concertado, presidente, justamente nos lleva a la escasa representación. Si bien es cierto, por ejemplo, la reniega, digamos, su opinión es favorable a este proyecto de ley, pero solamente con un tema de historia, decir, por ejemplo, el año 2010, ¿saben cuántos gobernadores regionales alcanzaron el 40% o más? 3%, 3. El 2014 solamente 4. Y si a eso decimos, por ejemplo, que en la región Cajamarca 30%, Ica 21%, Tumbes 18% y así sucesivamente, o sea, la escasa, presidente, la escasa representatividad.
El año 2014, por ejemplo, en Ancash, solamente 17%. En Lima provincia 19%, Tacna 18%, Arequipa 21%. Entonces, presidente, esto es la cruda realidad, presidente, de que no tienen la representación del caso. Como antecedente podemos decir que para elegir presidente de la República, según el artículo 111 de la Constitución, pues se necesita que sea el mayor del 50% más uno de votos válidos. Esto, presidente, en ningún momento va a afectar el derecho de los gobernadores y vicegobernadores de ser elegidos, presidente. Y por otro lado, presidente, no pongamos pues el tema por encima de la representación democrática, presidente, vamos a poner el tema del gasto. Presidente, ¿qué va a permitir esto? Que una segunda vuelta, pues obviamente luego de 30 días puedan ir a nuevas elecciones y se pueda decidir en la segunda vuelta electoral. Y esto va a permitir también acercarse a otras organizaciones políticas para lograr la concertación y una victoria electoral. Presidente, para terminar, debo decirle que lo que se trata aquí con este proyecto de ley, presidente, es de garantizar la gobernabilidad en el país, porque esto va a permitir tomar, presidente, decisiones políticas e incluso si uno tiene concertación, representatividad, va a llegar, presidente, para que se pueda ejecutar lo que hemos ofrecido en un plan de gobierno de llegarlo a hacerlo, presidente. Entonces, para concluir, presidente, debo decirle que es importante que este Congreso de la República pueda votar, ojalá por unanimidad, podamos concertar en esto, en bien de la democracia, por la gobernabilidad del país, en el marco de la representación, para tener una legitimidad democrática y obtener los consensos. Y por qué no decirlo, la concertación, que ahora más que nunca es posible que tengan también los gobernadores regionales y puedan ejecutar incluso sus planes de gobierno regionales, de ser posible, presidente. Me pide una interrupción el congresista Ceballos. Congresista Ceballos, tiene usted la palabra. Presidente, yo comparto los sólidos argumentos expresados por el congresista que me ha antecedido. Obviamente no podría ser menos, él es autor del proyecto. Pero acá hay una confusión, porque acá se ponen en evidencia dos hechos. Una, legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. El tema que ha aducido, ¿no? El tema de corrupción, el tema de incapacidad de gestión, esta es legitimidad de ejercicio. El tema es cómo elegir mejores autoridades, con mejores actitudes, con mejor conocimiento, con una auténtica capacidad de gestión. Pero eso sale del ejercicio propio de la gestión. Ahora, cuando se enfatiza, hay que generar consensos. Los consensos se generan desde la responsabilidad de ser autoridad, convocando a los perdedores, convocando a los consejeros opositores. Esa es la forma más idónea para generar consensos. Pero esto no necesariamente pasa por elevar una valla. Al contrario, lo que estamos más bien es ahondando la brecha de participación ciudadana. Y toda ley lo que tiene que pretender es flexibilizar las normas para que haya mayor activismo, mayor dinamismo y mayor involucramiento de los ciudadanos. Gracias, congresista. Congresista Tapia, puede continuar. Gracias, presidente. Bueno, presidente, la legitimidad de un gobierno regional justamente lo da pues la representación que pueda tener en el marco de estas elecciones. Y eso, presidente, como repito, va a permitir tomar grandes decisiones. Yo soy del gobierno, yo soy presidente de la región Cajamarca y veo lamentablemente cómo mi región se está cayendo a pedazos. Y eso sí tiene que ver, presidente, porque sí, también hay un tema de representación, incapaz de lograr consenso, presidente, y mi región está hundida en la pobreza, en el desempleo y en la miseria, presidente. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, presidente, de tomar el toro por las astas y este Congreso, darle legitimidad, presidente, a través de esa modificatoria del artículo 5 de esta ley 27683. Y como repito, presidente, esto en el marco de la democracia, dar gobernabilidad en nuestro país a la representación. Minuto adicional, congresista.
la legitimidad democrática, presidente, los consensos y, por qué no decir, la concertación. Ha llegado el momento de que nuestras regiones se tengan que concertar y este problema lo está pasando en todas las regiones del país, presidente. ¿Cómo es posible que solamente lleguen al 40% o más 4 regiones, presidente? Y no, escatimemos, presidente. Si se tiene que gastar, pues se tiene que gastar para llegar consigo a tener la representatividad, presidente, y se pueda, digamos, dar por los destinos de nuestros pueblos, en beneficio de nuestros ciudadanos. Gracias, presidente. Congresista Quintanilla tiene uso de la palabra. Señor presidente, es cierto que cuando no había un porcentaje mínimo para ser elegido autoridad municipal o autoridad regional, se daba el caso de gobiernos bastante débiles y precarios, porque no tenían la legitimidad suficiente. Pero yo quiero recordar al Pleno del Congreso, señor presidente, que en la actualidad ya existe una valla, y es el 30%. En las últimas elecciones, señor presidente, en 15 regiones del país han pasado a segunda vuelta. Si la valla hubiese sido 40%, no habrían pasado 15, sino 21. Pero, señor presidente, todos estamos de acuerdo con la valla, pero tiene que ser una valla razonable. La legitimidad que se obtiene con un 30% para nosotros es suficiente. No han habido problemas. Lo que decía el congresista Tapia, por su intermedio, señor presidente, en momentos anteriores, cuando se refería de gobiernos que habían sido elegidos con 13, con 17%, ellos sí están obligados a ir a segunda vuelta, porque la valla actual es 30%. La pretensión de subirla a 40 nos parece innecesaria, señor presidente. La legitimidad ya está dada con el 30% y nos parece innecesario subirla a 40. Por eso nosotros, señor presidente, quería recordarle para finalizar que nosotros hemos planteado la necesidad de discutir globalmente la reforma y no por parches. Porque cuando hacemos por parches caemos en estos errores. Todos estamos de acuerdo, señor presidente, que deben ser gobiernos elegidos con la suficiente legitimidad. Ya está la valla en 30, ¿para qué la subimos a 40? Dejemos que esto tenga una experiencia en los próximos procesos electorales y en su momento evaluaremos la conveniencia o no de volverlo a subir, pero no podemos hacerlo ahora precipitadamente, señor presidente. Nosotros vamos a votar en contra de este proyecto de ley. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidente. Como ha dicho nuestro vocero, el Nuevo Perú no va a estar a favor del dictamen en mayoría, sino respaldamos el dictamen en minoría que ha sustentado el congresista Vicente Ceballos. Y queremos hacer énfasis en 5 puntos, presidente. El primero, y para que nos escuche la ciudadanía, tiene que ver con dónde está la argumentación de que el 30% no es suficiente legitimidad. ¿Cuál es el argumento de que el 40% sí es legitimidad? Alguien ha dicho la región Cajamarca, el que está en la región Cajamarca superó el 40%. En la nueva valla sería presidente regional nuevamente. Entonces, el tema de si es 40% o 30%, ¿hay algún estudio que diga que los 4, porque son solo 4 presidentes regionales hoy electos que superaron el 40%, son más legítimos que los restantes? ¿La legitimidad de ellos se basa en el hecho de que en lugar de tener 30 tenían 40? ¿Por qué, presidente, técnicamente hablando, hay ese ejercicio de discrecionalidad de decir que no es 30 sino 40? ¿Por qué no pasamos entonces a 50? Hay varios estudios, presidentes, que están planteando con muchísima claridad que el problema de fondo de nuestros procesos electorales regionales es la gran dispersión, presidente, la gran cantidad de listas que se presentan, la gran dispersión en el electorado. Entonces, el 30%, cuando yo tengo, presidente, más de 15 listas postulando, 19 listas postulando, en algunas regiones 25 listas postulando, si una ya tiene 30%, hay una distancia inmensa, presidente, inmensa. Entonces, ¿para qué subimos a 40%? Presidente, no encontramos fundamentación. El segundo punto, presidente, tiene que ver con cómo cambiaría hoy con la valla del 30%. ¿Acaso la gran mayoría ya es elegido? No, presidente. 14 regiones fueron a segunda vuelta, 14. Y de esas 14 regiones que fueron
a segunda vuelta y cuyos presidentes regionales hoy están en gobierno, díganme, ¿son más legítimos que los otros? No necesariamente, presidente. De hecho, varios de los que fueron elegidos así tienen varias denuncias también, presidente. Entonces, ¿el ejercicio es lo que legitima la gestión? No. Acá hay una discusión básicamente solamente sobre el origen, no sobre la función, sino sobre el origen, presidente. La tercera cosa, los costos. Nuevamente, si no está demostrado que de 30 a 40 realmente hay una mejora en la legitimidad, más allá del discurso, ¿no? Porque en el discurso cualquier cosa entra, pero en la realidad, con datos concretos, ¿hay una mejora? No. Entonces, si no hay una mejora, ¿para qué gastar 300 millones en eso, presidente? Adicionales. Si ya con el 30 tenemos 14 vueltas, nos parece absurdo. El cuarto punto, presidente, tiene que ver con que la segunda vuelta no necesariamente es más legítima que la primera. De hecho, nuevamente en el dictamen del congresista Vicente Ceballos, se recoge información, presidente, que muestra que los ciudadanos votan más en la primera vuelta que en la segunda, que de hecho el nivel de ausentismo en la segunda vuelta es altísimo. Entonces, elecciones donde más gente vota, resulta que a la vista de quienes proponen esto son menos legítimas que elecciones donde menos gente vota. Tampoco nos parece... Para que termine, congresista. Para terminar, presidente, que esto realmente tenga un sustento adicional. Y el quinto punto, y esto sí es importante, es que este tipo de modificaciones a las que nos tienen acostumbrados algunos por parchecitos, por aquí, por aquí, por aquí, y no pensamos en el paquete entero, tiene un problema adicional. ¿Cuál es? Hoy por hoy, los gobernadores regionales, expresidentes regionales, tienen que tener un consejo regional que es elegido por provincias. Si uno mira, presidente, la data que está en el dictamen en minoría, puede ver, presidente, cómo en el caso de las segundas vueltas, cuando ha ganado el segundo, resulta, presidente, que en la mayoría de casos pierde el consejo. Entonces, el Consejo Regional tiene a la fuerza mayoritaria y luego el presidente regional o el gobernador regional no tiene la mayoría y en algunos casos ni siquiera un consejero regional, porque resulta que las distancias son tan grandes que no han podido ni siquiera tener un consejero regional. Entonces, ¿queremos legitimidad? ¿De verdad lo que busca esto es legitimidad? Discrepamos, presidente, por eso... Muy bien, congresista.